bienvenida a otro capítulo más de Seguramente no lo habías pensado. Estamos junto a JJ Vázquez, yo soy Alejandro Pentón. JJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preséntanos ya de una vez el tema de hoy. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Sí, el tema de hoy es un tema bastante particular y bastante interesante. Lo hemos titulado Cana o Cannabis, la legalización de la marihuana. Cana o cannabis. Justamente quisimos traer este tema a colación no solamente por lo que implica en sí el legalizar una droga que en su momento o en ciertas situaciones geográficas ha sido legal, ¿no? Correcto. Sino por todo lo que implica esto social, económica y políticamente. Uh-huh. Si bien podemos referirnos a que la marihuana, el cannabis en general, las propiedades básicas del cannabis en conjunto, tienen en sí una idea de estupefaciente o de psicotrópico frente a la mente humana, hay otras situaciones u otras drogas que también la tienen y son legales, ¿no? Empecemos por el tema del alcohol. El alcohol, claro. Ya, el alcohol genera una alteración en tus sentidos bastante notable. Sí. Un consumo en exceso te puede generar daños neuronales, daños físicos, daños nutricionales, Gracias. daños a situación del azúcar. Sin embargo, es legal. Entonces, ahí viene la pregunta base, ¿no? Y fue el planteamiento original. ¿Realmente tiene que ver con el daño que le proporciona al ser humano? O sea, creo que existen otro tipo de drogas o compuestos que hacen más daño y son legales. Sí. Ya nos fuimos al tema del alcohol, me voy un poco al tema del cigarrillo. Claro. Genera adicción, es un adictivo. Y la cantidad de nicotina, alquitrán que posee cada tabaco es mucho más dañino que el haber consumido un tabaco de marihuana, ¿no? Un porro de marihuana. Exacto. Sí, sí. Entonces, ¿por qué esto sí es legal y por qué la marihuana no? Sí, y a mí me llama la atención también otras sustancias similares, como por ejemplo en el caso de muchos países latinoamericanos, donde existe, digamos, una amplia tradición de medicina tradicional indígena, aborigen, ¿no? Es el caso del Ecuador mismo, pero también existe el caso de Brasil, por ejemplo, Argentina mismo, Bolivia. Sustancias como que conocemos como la ayahuasca, por ejemplo, que yo sepa no es ilegal. O sea, no conozco yo una ley en contra de eso, no conozco yo que a nadie que haya ido preso por tener una planta de ayahuasca o por haber consumido o por haber organizado, digamos, una de estas ceremonias donde usualmente se provee en un contexto de ceremonia religiosa o por lo menos mística de carácter o de naturaleza, digamos, relacionada con las creencias y la cosmogonía de los indígenas. Que yo sepa, nunca ha habido ningún tipo de redada ni de operativo policial para llevarse preso a ese tipo de gente. Claro. Tampoco hay un tráfico de ese tipo de sustancias, o sea, no hay un movimiento de un gran movimiento económico alrededor de eso que motive que las autoridades se fijen en eso. Ahora, si generalizamos eso también ya no a sustancias estupefacientes y psicotrópicas, como tú dijiste, sino a alimentos. El azúcar hace más daño también si nos ponemos... Claro. El azúcar ya no, es verdad que no te causa ese efecto inmediato de adormecimiento o de letargo o de alucinaciones o de alucinógenos, ¿no? que puede darte cualquiera de estas sustancias, pero te causa otro tipo de efecto mental, que es el de, digamos, ¿cómo se llama? Ese boost de energía. Claro. Momentáneo que te da y que después es sucedido por todo lo contrario, ¿no? El decaimiento. Un decaimiento, un desgano, ¿ya? Ese tipo, digamos, de efecto también es un efecto mental que te puede llevar a llevar acciones que probablemente no harías en un estado normal. Además, hay que descontar o sea, no estamos tomando en cuenta el daño mental que te causa a largo plazo. En la actualidad se dice que el consumo excesivo de azúcar está relacionado a demencias seniles, a Alzheimer, a ese tipo de problemas que vienen con la vejez.
Sin embargo, es un alimento que no es esencial para el ser humano porque nosotros podemos obtenerlo, o sea, a partir de otras sustancias, otro sustrato, más las reservas nuestras que tenemos de glucógeno, aparte de que están en los carbohidratos y en todo eso. De ahí podemos obtener glucosa. Entonces, tanta azúcar refinada que nosotros recibimos en caramelos, chicles, chocolate, todas las golosinas que están. Y todo eso es legal. Entonces, no creo que que el trasfondo sea el cuidado del ser humano. Sí, pienso exactamente lo mismo. Eso sea Estamos de acuerdo. El tema de las drogas, de la ilegalización de ciertas drogas. Con tu comentario me hiciste acordar aquella frase de no le des dulce al niño porque no duerme. Ajá. Es que es exactamente eso. Claro. O sea, es exactamente eso. Exacto. Ahora, yo creería que el trasfondo de no legalizar el cannabis tiene más que ver con una idea antigua de mantener una situación económica. Sí. ¿Qué pasa? Y ahí yo sí hago también un poco como abogado del diablo, ¿no? Uh-huh. En 1925, 1928, los 1920 aproximados, en una Europa antigua, mientras ellos prohibían cualquier tipo de sustancia parecida al opio, ellos la denominaban como opio, pero en ese tipo de sustancias incluían temas como la marihuana, la ayahuasca, etc. O sea, todo este tipo de plantas que fuesen alucinógenas, claro, eran limitadas. De hecho, hay una convención internacional, que es la Convención Internacional en contra del opio, Convención Internacional del Opio, no recuerdo bien en este momento, que se suscribió en Ginebra a efectos de ilegalizar esta planta. Okay. Entre otras. O sea, la lista es grande, pero específicamente al tema de la marihuana. ¿Qué ocurre? Que al momento en el que la hacen ilegal, las mafias comienzan a operar con el contrabando de estas. Exacto. Generó una alza económica para estas mafias y obviamente una pérdida para el resto de las situaciones medicinales. ¿Y por qué lo digo con estas características? Porque en la antigüedad, lo que los médicos más usaban para poder curar a sus pacientes eran situaciones, o digámoslo así, compuestos químicos derivados de las plantas. Sí. Muy poco era la medicina procesada a una pureza tal, o digámoslo así, bajo un laboratorio tan específico como las que tenemos hoy día. Entonces, al poder ellos obtener una medicina pura, por decirlo de algún modo, una planta pura, una planta que no tuviese procesamiento y que pudiesen adquirir de una manera directa, no requería de un especialista médico, que además en su momento estaba bajo la dirección, digámoslo así, de la corona. Ya, claro. O sea, todo este tipo de instituciones que controlaban o cuidaban una sociedad estaban bajo disposición de la corona. Sí. Ningún médico se podía revelar, por ejemplo, a lo que dijera la corona, tenían que estar al orden de la corona, etc. Entonces, ¿qué pasa? Esta alza económica llevó a que todas estas mafias tuviesen oportunidades en puestos políticos importantes. Sí. ¿Ok? Sí. Y al estar allí, pues obviamente afectaban situaciones de comercio que manejaba, insisto, la corona, que manejaba la monarquía. Sí, es un caso muy similar a lo que sucedió con la prohibición en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, en la época en los años 20, por ahí, pasó esto en Chicago específicamente, de la prohibición del alcohol. Ajá, claro. Que, bueno, se le echó la culpa al alcohol de los altos niveles de violencia que había en la ciudad, porque la gente obviamente se emborrachaba y se involucraba en peleas y todas esas cosas. Bueno, en realidad no era tan así. Sí, es cierto que el consumo de alcohol te lleva en muchas situaciones a eso, pero no era la causa real de la delincuencia. Entonces, durante la época de la prohibición, proliferó el contrabando. Claro. Controlado por los grupos mafiosos. Eso se ha visto en muchas películas relacionadas con Al Capone, con Elliot Ness, la típica película esta, no me acuerdo el nombre, Los Intocables creo que era. Ajá, sí, donde claro. Trabajaba Robert De Niro y Kevin Costner, creo que era. Sí. Ya tiene algunos años esa película. En Los Simpsons hay una alusión también bastante chistosa. Bueno, en esa época prolifera el contrabando. ¿Qué pasa? Luego se vuelve a legalizar el consumo del alcohol y la mafia se queda sin su fuente principal de ingresos, que era el contrabando de alcohol.
aprovechando aprovechando, mejor dicho, los contactos que habían hecho durante la época previa, donde habían ganado mucha fuerza económica, entonces comenzaron a hacer presión en los diferentes lobbies para que el Congreso declarara ilegales sustancias como la marihuana, la cocaína, otras drogas, etc. Y ahí es donde se viene una especie de ilegalización o donde se internacionaliza ese tipo de ilegalización de ese tipo de sustancias. Claro. Porque otros países comienzan, a replicar o a copiar ese esquema, digamos, para también aplicarlo en sus propias jurisdicciones. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, donde si tú escuchas tangos, milongas compuestas en esa época, tú vas a ver que la palabra merca es una palabra que se menciona en todos esos tangos. En la actualidad a la cocaína se le sigue diciendo merca en Argentina. Claro, claro. Ahora, merca viene de laboratorios Merck, que eran los que fabricaban. O sea, porque en esa época era un laboratorio, laboratorios Merck, sigue hasta hoy, siguen siendo uno de los laboratorios farmacéuticos más conocidos. Claro, ya. Fabrican muchas medicinas que nosotros consumimos, digamos, cotidianamente, ¿no? Pero en esa época ellos fabricaban, o sea, sintetizaban cocaína. ¿Por qué? Porque era legal. Luego, bueno, pues se vieron afectados por este tipo de leyes y ya dejó de ser ilegal. Para mí es una cuestión que tiene que ver más con lo económico que con el cuidado del ser humano. Yo no digo que sí, vayamos todo el mundo a consumir drogas libremente, sin preocupar. No, esa no es la solución, evidentemente. De la misma forma en la que tampoco recomiendo el consumo masivo y descontrolado de alcohol, ni de cigarrillos, ni mucho menos. Pero, nuevamente, si castigas la sustancia, no estás castigando el verdadero origen del problema. Claro. Que es el comportamiento humano, la conducta humana. O sea, en todo caso, si sabemos que conducir automóvil, quiero decir, bajo los efectos del alcohol o de las drogas, aumenta la probabilidad de que tengas un accidente automovilístico, se sanciona a la persona que conduzca bajo los efectos del alcohol, que es lo que se hace actualmente, o bajo los efectos, ya digamos, de las drogas o de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, etcétera, ¿no? Para mí eso está más cercano, digamos, a una solución real o por lo menos a una prevención de un problema que el hecho de prohibir la sustancia en sí. Claro. Mira, es que incluso yo también hago un símil con una situación que todavía está bastante en auge y es el tema de el aborto por violación. Okay, o el aborto en general. Sí. El hecho de que el aborto sea despenalizado no significa o no va a referir a que todas las mujeres que estén embarazadas van a ir a abortar. Van a ir a abortar, claro. Es lo mismo con el tema de la marihuana, ¿no? Uh-huh. No significa que porque esté legalizada todo el mundo va a ir a consumirla. Claro. Al día de hoy, conseguir marihuana para un tema de consumo que no es ilegal, al menos en muchos lugares de Latinoamérica, algunos estados. Mucho más en Europa, ¿no? Sí. Europa, incluso Norteamérica, etc. Uh-huh. Conseguir marihuana para consumir es una cuestión que no es complicada, uh-huh, aún sin estar legalizada. Claro. Sin embargo, ¿cuántas personas lo hacen uh-huh, en relación a cuántas personas no? Sencillamente por el hecho de que no les importa. Claro. En lo particular, yo soy una persona que apoya la legalización de este tipo de sustancias en relación a cuál es la situación física que existe. Sí. Yo nunca he consumido marihuana. Yo nunca me he fumado un porro de marihuana. Ya. Entonces, ¿dónde está esa relación que ven estas personas del Congreso, de las asambleas, que limitan la legalización por el hecho del consumo? Ahora, tú te vas un poco más allá y tienes situaciones en diversos países donde ciertas propiedades de la marihuana son permitidas. Sí. Esta famosa marihuana medicinal, que son los extractos propios de la sustancia que usan para medicinas, bien sea en cremas, bien sea a título de haberse ingerido, uh-huh, las semillas propias de la planta. Pero en ninguno de estos casos, cuando debaten sobre si es legal o no, sobre cuál es la importancia o no, mencionan países donde la marihuana es 100% legal. Me refiero al caso de Holanda, por ejemplo. Ok, sí. Holanda tiene unos cafés, el café shop, si mal no recuerdo que se llama, donde es perfectamente legal comprarla y consumirla dentro del establecimiento. Sí, yo estuve en uno de esos.
Yo visité uno de esos y tienen horarios, por ejemplo. No pueden o sea, tienen un horario de funcionamiento muy específico, muy controlado también. Ok. O sea, después de cierta hora, creo que es 1:30 de la madrugada o 2, no pueden, ya no pueden atender, tienen que cerrar obligatoriamente. Ok. Al punto de que te avisan, ¿no? Ya estamos cerrando y tienes que salir. Yo me acuerdo, lo sé porque la única vez que yo estuve ahí fue en un viaje que hicimos con un grupo de una productora audiovisual. Y uno de los chicos que viajaba, o sea, él conocía un lugar específicamente, porque él es un chico de Nueva Zelanda, entonces ha viajado bastante por ahí. Y decía, no, estábamos en un vuelo, ¿no? De regreso a Ecuador. Veníamos de Milán con una escala cortísima en Ámsterdam, Ecuador. Él decía, bueno, aprovechemos para irnos a un coffee shop que yo conozco, que ni sé qué, ni sé cuánto. Ah, ya vamos. Pero él venía contando las horas porque el vuelo venía retrasado y él venía contando y yo le decía, pero ¿cuál es el problema? Y él dice, no, es que esos cafés los cierran. Funcionan solo hasta la 1:30, creo. 1:30 o 2. Creo que 1:30. Ya después ya no funcionan más. O sea, tienen que cerrar por ley. Pasa lo mismo que en un bar. Ajá. Te vende productos alcohólicos hasta cierta hora. Después de cierta hora ya no hay de expensa. Entonces fuimos, así casi corriendo, llegamos, que cogimos acá un metro acá, el metro acá, el bus por acá, listo. Llegamos, estuvimos que media hora, no fue más, porque llegamos muy cerca de la hora de cierre. Él ahí compró te venden de muchas variedades, ¿no? Te venden una que, por ejemplo, presentaciones de que es totalmente marihuana. Otra que es marihuana mezclada con cigarrillo. Ok. Con picadura de cigarrillo normal, ¿no? Como para que si quieres algo más suave. O sea, compró una y éramos 3 personas en total. Nos dio a probar de la que él compró. A mí realmente en ese momento no me hizo mucho efecto. Pero él estaba encantadísimo, ¿no? También es prohibido, tengo entendido, que estés bajo los efectos de la marihuana en sitios públicos o en determinados sitios públicos a determinadas horas. Ok. Creo que eso... Pero bueno, existe un control. ¿Tiene lógica? O sea, y tiene lógica. Todo ese tipo de sustancias, yo pienso que es mejor así, ¿no? Que si son, al ya ser legalizadas, van a tener cierto control por parte de las autoridades. Claro. Es que ahí existe un punto súper importante y quizás como abogado te lo puedo decir. Es uno de los choques que yo he tenido siempre con los puntos álgidos de aprobación hacia un tema. Uh-huh. Las personas, el vulgo en general, cree que por legalizarse algo, algo va a ser completamente libre, que no va a tener ningún tipo de norma. Sí, sí. Y ese es el error. Claro. Fíjate tú que tú has puesto un símil bastante interesante y es el hecho de cómo funciona la marihuana o cómo podría funcionar en países como como Holanda, y sus restricciones llevadas al punto del alcohol. Uh-huh. Son exactamente las mismas. Tú no puedes estar en estado de embriaguez en público. Es decir, si estás en estado de embriaguez en público, ejemplo, conduciendo o alterando el orden público, eres sujeto de cárcel. Claro. Eres sujeto de prisión. Claro. Pasaría exactamente lo mismo al tú legalizar este tipo de eventos. ¿Okay? Uh-huh. No puedes consumir más de tal porcentaje. Uh-huh. Lo puedes hacer en determinados sitios. En determinados sitios. Incluyendo, digamos, no tienes un sitio público para hacerlo porque no te dan la infraestructura política, social, económica. Sí. Ok, permítelo en tu casa, en alrededores de casas, etcétera. Ya, eso es todo. Claro. Y no necesariamente la persona que consume tiene que ser una persona que va a dar un mal aspecto. Correcto. A la sociedad, porque eso es un tema también de, digámoslo así, de prejuicio que existe en el hoy día. Sí, sí. Este es marihuano, este es tal cosa y tiene tal y determinado aspecto. No. Sí, sí, sí. O sea, yo he visto personas que tú ni te imaginas que han consumido marihuana y, oye, tú dices... Sí, sí, por ejemplo, a mí una vez, aquí mismo en esta ciudad, en Guayaquil, me sorprendió. Yo estaba, en algún momento estaba con un auto que era un poquito, tenía unos cuantos años ya, y a cada rato tenía que hacerle algunos arreglos, entonces lo llevé una vez por acá por el centro, los lugares donde venden repuestos para autos, y ahí no solo compras el repuesto, sino que los mismos vendedores a veces te ofrecen el servicio de ya cambiarlo, o sea, hacer el cambio en el mismo lugar, como para que tú les pagues un poco más y todo eso, ¿no? Entonces yo acepté, yo estaba esperando que me hagan ese cambio.
Y de pronto veo a dos personas, dos señores ya por lo menos sus 60 años. Ya. Y los dos estaban conversando muy amenamente a unos 3 metros de donde me encontraba yo esperando porque terminen de arreglar el auto. Y bueno, yo me acerco un poco más hacia donde están ellos porque había sombra, pues donde yo estaba daba mucho el sol. Y empiezo a oler el olor característico de la marihuana y me doy cuenta que eran ellos. Ya. Lo que menos pensaba yo era dos personas de casi entre 60 y 65 años. Ya. Señores ya, digamos, jubilados, por decirlo de alguna manera, vestidos de lo más normal, así. Lo que menos tú te hubieses imaginado. Y antes, o sea, digamos, unos 10, 15 años antes, yo cuando estaba en la universidad, muchas veces salía de la universidad y me iba al centro porque tenía, bueno, tengo una prima que por el centro hay algunos locales comerciales que son de su familia, entonces ella trabajaba en uno de ellos. Entonces yo iba siempre a acompañarla al local, a veces la ayudaba y esas cuestiones en el tema del comercio. Y siempre en el camino, yo usaba pelo largo en esa época. Ok. Siempre en el camino había una persona, siempre había alguna, por lo general era un hombre que tenía colgado al hombro un bolso, así en diagonal, así como si fuera una banda. Ya. Y siempre te hacía este gesto, ¿no? ¡Ey! Y te hacía así con la cabeza, como mirando hacia arriba. Ya. Y con la mirada. Eso quería decir que te estaba ofreciendo venderte marihuana. Ok. ¿Por qué? Después yo descubrí, comentando con otros amigos míos en la universidad, rockeros también de pelo largo, que me decían, oye, ¿a ustedes nunca les ha pasado esto? Sí, eso es porque tienen el pelo largo. Y ese era el estigma. O sea, en esa época, el prototipo del marihuanero era, si tienes pelo largo, eres marihuanero. Bueno, ya después de un poco de tiempo ya aprendí que no era así, que hasta los viejitos de 60 y tantos Claro, se dan su nota ahí de vez en cuando. Y no, sí, es muy... es como dices tú, el que menos te imagina está en eso. Fíjate, otra cosa, agregándolo, digamos, al tema anterior del mismo viaje que te comenté. Yo en esa ocasión, cuando llegamos, íbamos a Bélgica. Okay. Entonces, llegas a Ámsterdam, que es el aeropuerto, el hub de allá de Europa, y ahí lo que hicimos fue coger un tren y nos fuimos en tren hasta Bruselas. Okay. Llega un momento en que pasas la frontera, ¿no? Entre los dos países. En un país es legal, en el otro no. Entonces, wow, cuando pasas la frontera, lo primero que viene es el control fronterizo del país al que estás ingresando. Y se suben los policías, comienzan a pedirte identificación, etc. Y lo primero que nos preguntan es, ¿llevan con ustedes sustancias, llevan algún tipo de droga? ¿Están bajo la influencia? Ahí tienes que responder, obviamente, la verdad, ¿no? Sí, nosotros no teníamos nada de eso, dijimos que no, obviamente, pero me imagino que sí puede darse el caso de alguien que diga que sí. Porque viene de Holanda, donde es legal. claro. Y ahí obviamente la Guardia Fronteriza te tiene que decir, no, bueno, acá te la confiscamos porque aquí ya no puedes pasar con eso. Pero bueno, es parte de los controles. El porte, ahí me parece algo interesante porque, ok, el porte de la droga puede ser confiscada. Pero si tú te encuentras, por ejemplo, bajo cierto efecto de la droga y le dices que sí a este funcionario de migración, ¿qué haría? Ahí sí no sé. Me surge... Por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, yo sí sé que la compañía puede no permitirte, no permitirte viajar. Porque es igual, en última instancia es potestad del piloto, es decir, pasa hasta con los borrachos. Si tú estás borracho, el piloto te puede decir, no, aquí tú no vuelas y tienes que salir. Exactamente a ese punto iba. Si tú tienes personal suficientemente capacitado para definir si puedes o no puedes acceder a ciertos beneficios, a ciertas situaciones, a ciertos viajes, traslados, a lo que sea, cualquier situación de vida. Sí, sí. ¿Qué te limita a ti a legalizarlo y normarlo, a controlarlo? Claro. Fíjate tú que hubo en algún momento y ha habido, cada vez que existe una discusión sobre legalizar o no la marihuana y las drogas en general, en este caso específico me refiero, ha habido una teoría sociojurídica en la cual plantean que legalizarla de por sí generaría una baja de consumo.
¿Por qué? Porque ahí entra en juego algo que es muy cierto y lo hemos analizado en capítulos anteriores, y es el tema de cuán tentativa es la prohibición. Es la prohibición, exacto. Mientras tú más me prohíbas, yo más voy a querer hacerlo. Exacto. Y ese ejemplo es notable en niños, adolescentes, cuando un padre le dice no y va a buscar la manera de conseguir el sí. O sea, Sí. el cerebro funciona en base a la estrategia de obtener un resultado que es prohibido. De hecho, de allí parten incluso las situaciones religiosas básicas, ¿no? El hecho del fruto prohibido cuando Eva lo agarra y todo lo demás. Sí, sí. Es eso. Es que el ser humano funciona así. Entonces, al momento en el que tú la legalizas, en el que tú la permites, las personas en general pierden interés porque ya no es prohibido. Y además, al el mercado ser legal, no solamente un grupo va a poder controlarlo, va a poder monopolizarlo, sino que vas a tener grupos específicos autorizados que van a poder venderlo. Sí. Eso limitaría mucho la economía de las mafias en ese sentido, en decir, Sí. mira, ¿sabes qué? Ya no eres el único que lo provee, ya no tienes. necesito ni siquiera el riesgo, ya no tiene que pasar por el estómago, por decirlo bonito, de una mula que está pasando de un sitio a otro. O sea, es una cantidad de situaciones que a título social, a título político, a título económico, ayudarían bastante. Sí. Entonces, vuelve mi pregunta. ¿Por qué no es permitida Claro. en muchos países del mundo? Porque sigue sin ser legalizada. Ahora que tú mencionas eso del tema de los monopolios que hay, porque si bien, aunque sea ilegal, igual la figura económica que entra es el monopolio. Claro. Porque siempre hay un productor y si aparece otro, pues el que ya está establecido trata de eliminarlo. Y si, bueno, no puede, lo mejor que pasa es que se reparten el territorio. Exacto. Y bueno, sigue siendo un oligopolio, que es más o menos lo mismo, pero, o sea, más de un actor, pero siguen siendo aún pocos actores. Claro. Ya. Yo una vez vi una serie, una vez estaba viendo yo una serie que ya no está en Netflix, en esa época sí estaba, por lo menos no en Netflix de Latinoamérica o de Ecuador específicamente. Era una serie que se llama Corleone, es sobre la historia de un mafioso muy famoso, Salvatore Rina, Ya. un hombre que falleció ya hace muy poco tiempo, o sea, hace algunos años, ¿no? Pero ya, digamos, en los 2000 y tanto, ¿no? Él era realmente fue el jefe de la mafia siciliana durante así muchísimo, casi desde que se hizo adulto, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Y bueno, tuvo también su especie de Elliot Ness, que era un hombre, ¿cómo se llamaba él? Giovanni Falcone, que era un juez que de hecho lo mató. Ahora el aeropuerto de allá, creo que de Palermo se llama así, Giovanni Falcone, en honor a ese hombre, porque fue el único que persiguió con la ley a toda esa gente, les hizo un juicio público, un juicio que los tuvo que meter en un estadio a todos los mafiosos, porque para armar un operativo de seguridad con helicópteros sobrevolando todo el tiempo, era una cuestión espectacular en esa época, ¿no? Pero bueno, lamentablemente también lo mataron. Bueno, me quedé tan interesado yo en el tema del crimen organizado, porque sí, a mí me había gustado mucho todas las películas del Padrino y todo eso, pero esto ya era un caso de la vida real, ¿entiendes? Ok. Entonces, igual, lo del Padrino era un poco inspirado en historias reales, pero son personajes un poco ya moldeados. Claro, estructurados. Sí. Claro. Pero acá sí era un caso de la vida real. Y me puse a investigar algunas cosas. Y en esa época encontré que el crimen organizado en Italia, es decir, todas estas organizaciones, la Cosa Nostra, la Camorra de Nápoles, todas esas cuestiones, todas esas organizaciones de crimen organizado mueven una cantidad de dinero equivalente al 4% del Producto Interno Bruto italiano. Ok. Entonces es el 4% del Producto Interno Bruto. Y es en efectivo, porque esa gente no anda girando cheques ni haciendo transferencias bancarias, ¿entiendes? Entonces imagínate, si a esa gente se les cae el negocio, eso igual repercute a nivel en la economía del país, de alguna manera. Claro. Porque es igual dinero real, es dinero físico. Claro. No estamos hablando de numeritos en una cuenta que más o menos después se pueden cruzar con otros ingresos o egresos y cuestiones así. Es dinero contante y sonante. Entonces yo creo que hay, de alguna manera, hay algunos intereses que consideran eso antes de emitir o de legislar
leyes que vayan en contra del status quo, del establishment, que considera ahora ese tipo de Claro. movimiento. Es que incluso saldarías temas como, o ayudarías a minimizar temas como el lavado de activos, el lavado de dinero, ¿no? Claro. Que es uno de los temas o uno de los delitos, digámoslo así, de manejo internacional. Sí. Es decir, eso no es algo que es propio de un solo país. Claro. Es algo mundial. El hecho de cuánto dinero se pierde a título de establecer una economía sólida con lavado de activos. Pierdes muchísimo. Claro. ¿Cuánto dinero podrías recuperar, por el contrario, si tú legalizaras este esquema de aprobación de ciertas sustancias estupefacientes o psicotrópicas? Uh-huh. Por allí en algún momento también escuché por parte de una persona bastante conservadora, un amigo bastante conservador, donde me decía, sí, pero es que se ha comprobado que la marihuana mata más neuronas más rápido que otro tipo de sustancias, como por ejemplo el alcohol. Sí. Entonces, esa velocidad con la que la mata una persona inconsciente, lo único que le estaría generando tú es un daño irreparable. Sí. ¿Cómo manejamos esa situación? Claro. Claro, y eso es cierto. Entonces, allí está, o allí es donde yo digo, mira, entra en juego el hecho de saber normar, o sea, saber colocar en ley cuáles van a ser las regulaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, yo sé que un consumo de tal porcentaje o de tal cantidad me va a generar a mí, digámoslo así, la muerte de cierta capacidad neuronal. Ok, a lo largo de tanto tiempo. Sí. ¿Yo qué hago? Básicamente una ecuación matemática para poder llevar eso a la norma, Sí. ¿no? Puedes consumir tal porcentaje en tanto tiempo con cierto chequeo médico, por decirlo así, que te pueda generar alguna situación o test, etc. Yo te prohíbo situaciones como que ingreses al trabajo bajo este tipo de efectos, que tengas actividades sociales bajo este tipo de efectos. Te puede generar un efecto mucho más positivo que el mantenerlo como lo estamos manteniendo. Y Claro. yo insisto en esto y lo he tratado de decir de varias maneras. ¿Por qué? Porque a mí me llama bastante la atención el hecho de que la población en general, a título de encuestas, cuando tú le preguntas, queda bastante dudosa en relación a si lo apruebo o no lo apruebo. Sí. O sea, si estuviese en mis manos como una persona común, Sí. aprobarlo o no aprobarlo, yo no sabría qué No hacer. sabría qué hacer, claro. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que si digo que sí, entonces me cataloguen de marihuano. Si digo que no, pues estaría yendo en contra de algo que yo puedo estar creyendo, y es el hecho de que no es necesariamente malo. Claro. Y cuando tú esa encuesta, que es lo preocupante, cuando tú esa encuesta la trasladas a un legislador, Uh-huh. a un asambleísta, a un congresista, te das cuenta que este congresista dice, que este congresista es populista. Entonces lo que dice es, mi pueblo dice que no, Sí. y yo manejo el no. Claro. Dejo de ser técnico en el aspecto analítico de la norma, Sí. y me pongo básicamente a ser sociólogo, a estudiar lo que dicen los demás, y según eso yo me gano unos puntos y me mantengo en mi puesto de poder. Claro. Entonces, el hecho de mi insistencia va allí, va a pensar un poquito más en cuánto puede afectar mi opinión, porque realmente sí puede afectar mi opinión. Yo no sé si yo el día de mañana estoy conversando con una persona que es un diputado de la Asamblea Nacional, Sí. que es un congresista de alguna cámara, y que mi posición fue lo suficientemente sólida como para que él tuviese una idea técnica de avanzar en algo. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde puede llegar una sola idea? Sí. Puede que no haga nada, pero por el contrario puede que sí. Prefiero intentarlo a dejarlo en cero, ¿no? Claro, mira, y ahí justamente con el tema de las opiniones, a mí se me ocurre, ahora justamente mientras tú estabas diciendo eso, yo estaba tratando de establecer un símil entre mi opinión personal, por ejemplo, con respecto a la tenencia y portación de armas de fuego. Ok. Ya. ¿Y qué es lo que pienso yo? Bueno, pienso en cierta forma un poco lo mismo. Prohibir el arma como tal es un poco
intentar solucionar el problema en forma similar al hecho de prohibirla, o sea, en una forma equivalente a como lo soluciona o a como se está intentando solucionar hoy con la marihuana, que es eliminando la marihuana. Exacto. Más no centrándose en la causa real del problema, que es la conducta humana. Exactamente. Ya. Ahora, yo sí pienso, ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque un arma, sobre todo las armas automáticas, pueden terminar con la vida de otras personas. O sea, la marihuana acaba contigo, o bueno, el consumo excesivo o descontrolado tal vez, y no tanto el consumo, sino la actitud que tú tengas después, ¿no? Puede acabar con tu vida, podría poner en peligro tu vida y podría también poner en peligro la vida de otras personas. Yo creo que con el uso de las armas de fuego, ese podría un poco se acorta porque el efecto es inmediato. O sea, claro, aprietas el gatillo y ya. En el mejor de los casos le diste a la persona el balazo en un punto vital que no compromete su vida, pero sí puede comprometer alguna condición física de por vida o por lo menos durante un tiempo prolongado. Pero por eso, digamos, mi opinión personal en el tema de las armas es que sí, hay países que están preparados para la legalización y hay otros que no. Entonces, probablemente no será algo más parecido en cuestión de la marihuana o de las drogas en general, que hay países que están más preparados para su legalización que otros. Podría ser, de hecho es un punto bastante interesante. O comunidades, digamos, sí. No países, comunidades. Sí, en general, sociedades, en general. Sí. Allí parte lo que también hemos conversado en capítulos anteriores, en temporadas anteriores, y es el hecho de la educación. Okay. Uh-huh. Efectivamente, todo nace de un sistema educativo apto para que tú puedas ser consciente de el uso o no de tal o cual elemento. El hecho de, y me vuelvo al tema de las armas que tú mencionabas. Sí. El hecho de las armas. En un país como Venezuela, sí, en su momento, cuando yo era niño, el porte de arma era legal. ¿Okay? Uh-huh. Tú tenías una credencial que te daba el permiso para portar el arma con ciertos requisitos y ciertas situaciones. Okay. ¿Qué ocurre? Cuando se descontrola el sistema de otorgamiento de este porte, de esta credencial, comenzaron a darle armas a todo el mundo. Okay. De allí, el índice delincuencial aumentó digámoslo así, de 10 a 100, pero en cuestión de 2-3 años. O sea, fue algo muy, muy, muy bárbaro. Creció muy rápido. Okay. Entonces, la pregunta estaba en hacia quién iba dirigido, se hizo un estudio de hacia quién estaba dirigido la concesión de este tipo de armas, ¿no? El porte de armas. Yeah. La concesión de estas armas comenzó a darse a personas que eran básicamente de algún estrato social bajo, por darle una categoría, ¿no? Personas de barrio, personas que no se habían formado educativamente, uh-huh. Personas que la tenían para sencillamente demostrar que habían podido conseguir un arma y no para poderse defender de cuál o X situación, el derecho a la defensa, que es un derecho legítimo en casi todo el mundo. Sí. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que el problema radica en dos cosas. Primero, el acto corruptivo de otorgar un porte de arma a cualquier persona. Y segundo, la situación educacional. ¿Okay? Una persona que esté bien educada, así tenga un arma en las manos, no va a generar, o muy probablemente no vaya a generar, un efecto adverso por un motivo contrario por el cual se le otorgó el arma. ¿Por qué nosotros vemos en Estados Unidos situaciones como, o noticias como que hay un niño que entra y dispara y mata a toda una escuela? Uh-huh. Ya, yo creería que eso no pasa nada más en Estados Unidos. Okay. Sino que hay un tema ahí de medios también muy importante. Y es que, por ejemplo, un país como China, que es más grande que Estados Unidos, te aseguro que eso ocurre. Yeah. Pero la situación mediática... ¿Es legal el tema del uso en China? No sé. No sabría, no tengo esa información, no. Pero pongamos un niño que tiene un arma, entra a una escuela y asesina. ¿Ya? Eso no pasa nada más en Estados Unidos. No, debe pasar en otros lugares. El tema es cómo lo manejan los medios. Para mí, ya con ese punto de cómo lo manejan los medios y por qué lo traigo a colación, es el claro ejemplo o la clara gráfica
de por qué la marihuana hoy día no es legal. Ok. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Cuántas películas has visto tú de una persona con problemas mentales que va a entrar a una escuela y asesina a todo el mundo? Y eso es una obra de Hollywood interesantísima. Yo no recuerdo ninguna. ¿Por qué? Películas sobre eso. Sí, alguna película que haya sido digna de un Oscar. No, de un Oscar no, pero sí he visto una. Ya. Una que otra. Vayamos a la situación contraria. Esta dramatización de personas que son mulas, traficantes, que hacen traslados de drogas, es súper famosa. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, ahí es donde yo relaciono el tema de los medios, la misma comunicación pública, el arte en general, cómo se ha llevado a esto. Ajá. Es lo fácil que es dramatizar el condicionamiento o la voluntad humana frente al hecho de una falta de educación. Okay. Y vuelvo, ahí caigo al punto inicial. Si nosotros dijéramos o fuésemos claros en que sencillamente por maleducados no controlamos ciertos aspectos, si nosotros dijéramos que por maleducados no controlamos ciertos aspectos, ¿cuántas situaciones no perderían fuerza o poder dentro de nuestra situación normativa? Ya. En cambio, si decimos que es básicamente por adornar un drama, por adornar una situación que nos puede servir a nosotros para manipular masas, para controlar sociedades, se hace más atractivo, ¿no? O sea, ¿qué llama más? ¿El hecho de que soy maleducado o el hecho de que puedo dramatizar algo? Efectivamente, a título de control, el dramatizar es más atractivo. Claro. A ese punto es al que yo insisto, a ese punto es al que yo quiero llegar, a ese punto es básicamente el que yo creo que parte la esencia de por qué no está legalizado hoy día la marihuana. Ok. O sea, un poco que tiene que ver con el manejo de los medios y la forma en la que estos influyen para digamos, un poco para definir o decidir cómo deben ser abordados por la sociedad. Claro. Ya. Es la educación que se da. Exacto. Ya. Sí, a ver, había otro punto también, aparte aparte de esta analogía que establecí con el tema del uso de las armas, y que también tenía que ver con el hecho de la prohibición. Una vez que, o sea, pusiste el caso concreto de Venezuela, ¿no? Yo nunca he vivido en un país, bueno, en Ecuador sí. En Ecuador en algún tiempo fue legal el uso y portación de armas. Pero realmente, como nunca me interesó el tema, y además era adolescente, no sabía bien cómo era el procedimiento, ni en qué consistía, ni qué requisitos había que cumplir. Sí sabía, o sea, sí. Me acordaba que aquí mismo en Guayaquil había lugares donde vendían armas y yo los conocí. De hecho, quedaban bastante cerca de mi casa y no sé si en algún momento incluso ingresé a uno así por curiosidad. Pero me acuerdo que había uno a 1 kilómetro aproximadamente de donde yo vivía en aquel momento. Era un lugar no muy grande, era bien pequeño. Pero se veía que era un lugar bastante bien resguardado, con seguridades y todo eso, ¿no? Después creo que incluso en la universidad yo conocí o sea, fue compañera mía, ¿no? De clase, de la hija de uno de los dueños de ese tipo de negocios que no tenían un solo local, sino más de uno. Pero, ¿cuán seguros eran, por ejemplo, según tu experiencia en Venezuela, cuán seguros eran esos procedimientos para otorgar los permisos? Y lo pregunto por qué. Porque o sea, basándonos en eso, si va a haber algo parecido en el momento en el que se decida controlar el consumo o la venta de sustancias estupefacientes, un poco nos puede dar la medida de saber cuán seguras van a ser esas medidas de control. Por ejemplo, en Ámsterdam se supone que también en lugares públicos no debes consumir
En determinados lugares públicos. Yo me acuerdo cuando yo me subí al metro, olía a marihuana por todo. Ok. Me imagino que igual allá también está esa política de que un poco hacérselo de la vista gorda con ciertas personas que se nota que no van a hacer nada, Ya. nada, digamos, indebido, pero bueno. ¿Cuán seguro era el tema ese de otorgamiento de armas? Fíjate. Antes de que ocurra, digamos, antes de que comience el problema que narraste, ¿no? Claro. Fíjate que yo siempre he considerado, y justamente bajo ese ejemplo lo puntualizo, que el problema no está en cómo se estructuró la idea Sí. de regulación. El problema está en la implementación como tal. Sí, justamente en la persona que está allí. Ya. Decía, si mal no recuerdo, estas frases de Confucio, no hay mayor acto de corrupción, o el primer acto de corrupción es el aceptar un puesto para el que no estás preparado, ¿no? Ajá. Eso en la función pública no está clara. Y quien otorgaba los permisos de arma eran funcionarios públicos. Okay. ¿Qué pasó? En su momento la estructura llevaba un examen psicológico, un tema de actitud, Uh-huh. un tema incluso de profesión. No se lo otorgaban a todos los profesionales. Sí. Pero eso se fue relajando al punto de que cualquier persona iba y hacían el trueque. ¿Me entiendes? Ya. Es lo que pasa en Latinoamérica básicamente con las licencias. Eso te iba a... Yo te ayudo. Justo estaba pensando en ese ejemplo. Es que ese es el ejemplo, claro. Yo voy, te ayudo y cualquiera ya tiene licencia sin hacer un examen de manejo. Sí, Consecuencia, Latinoamérica tiene uno de los índices más grandes de accidentes automovilísticos. Claro. Bueno, yo no te voy a dar nombres específicos, obviamente, no es el caso, pero acá para obtener tu licencia de conducir, uno lo que hace es, tiene que hacer los exámenes estos el examen teórico. Bueno, una cosa es para obtenerla, otra es para renovarla, pero bueno, claro, tienes que hacer un examen práctico, eso lo hace, de eso se encarga la escuela de conducción donde hayas tomado el curso de conducción. Exacto. Supuestamente, ¿no? Exacto. Y hay un examen teórico que te toma directamente, creo, la agencia de tránsito. Y también hay un examen que se llama psicométrico, algo así. O sí. Psicomotriz, bueno, algo así. Bueno, cuando yo saqué la licencia no existía todo, digamos, el sistema no estaba implementado de esa forma, fue un poco diferente, pero a mí igual cada cierto tiempo, cada cierto número de años me toca renovarla. Y para renovarla yo tengo que hacer exactamente lo mismo, excepto el examen práctico, que ese ya no se hace. Okay. Entonces haces el teórico y haces este examen psicomotriz, ni sé cuánto, que lo hace la empresa que normalmente ofrecen los cursos de manejo y que están autorizadas por la autoridad de tránsito. Exacto. Bueno, pues la última vez que me tocó hacerlo, yo fui a esta empresa, una que me quedaba cerca, ¿no? A hacer este examen. Y realmente, o sea, es un examen donde lo que te toman es en primer lugar te hacen un examen de la vista, como para ver si ves bien. Y de ahí los otros son exámenes tipo el tiempo de reacción entre un estímulo y tu respuesta, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no sé si es que ese día que yo fui, la persona que estaba ahí tenía algún problema con las máquinas, pero me dijo, no se preocupe, yo voy a hacerle este examen. Y él mismo lo hizo. No. Y el resultado ese fue el que me dio y listo. Entonces, y estamos hablando ya de un subcontratado privado, ¿no? Entonces, en ese tipo, cuando yo veo ese tipo de cosas es que yo digo, bueno, países como los nuestros no están preparados para el uso y portación de armas. Y pienso un poco más o menos lo mismo con respecto al tema de la liberación total bueno, no total, ya a la despenalización de la venta y consumo de drogas. Claro. Uh-huh. Sí, te entiendo. Y es que justamente ahí es donde radica, ¿no? El hecho de que todo el problema se da en quien está administrando la justicia, en quien está controlando la permisología, en quien maneja la situación administrativa. Yeah. Es un acto de corrupción que se da casi que de entrada, es casi que nato para este tipo de puestos. Claro, y mientras no se eduque a esta persona, tú no vas a poder obtener un resultado diferente. Entonces sí, yo coincido contigo en eso que tú dices, de que quizás hay países, al hoy por hoy, que son aptos para poder consumir, vender, distribuir marihuana. Y hay países que no.
Nosotros como Nuevo Mundo, Latinoamérica en general, creo que no está lista para eso. Ok. Creería que Europa sí. Sencillamente hay países que son tan conservadores, sociedades que son tan conservadoras, que no se atreven a dar ese paso. Ok. Pero hay otras, por el contrario, que sí. ¿Okay? Sí. Incluso yo sé que en puntos específicos de Canadá es legal. En federaciones, en estados específicos de los Estados Unidos es legal. Es legal, claro. Entonces, sencillamente estamos nosotros comenzando a asumir que realmente esto es algo que podría ser útil para la sociedad. En un aspecto médico o clínico, en un aspecto económico e incluso un aspecto político. Sí, mira, ahora que mencionas el aspecto médico, justamente yo te mencionaba en días anteriores por justamente una situación personal que vivimos, que había consultado con un especialista en temas de salud, justamente. Y refiriéndose a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la pérdida de apetito, él me decía, mira, yo hasta ahora no he conocido ningún antianoréxico mejor que el cannabis. Ok. Ninguno de calidad farmacéutica, nada. El mejor para mí es el cannabis. Para abrirte el apetito, ya sea inhalado o consumido vía oral, ese para mí es el mejor. Claro, yo no voy a andar recomendándole eso a todo el mundo si yo sé que puede haber gente que tenga problemas de adicción, por ejemplo. Claro. Pero si se trata de alguien que está, digamos, en un estado muy debilitado porque no ha comido nada y no se le abre el apetito por cualquier otro tipo digamos, de condición de salud previa que haya tenido, yo le recomendaría eso. Porque no conozco ningún antianoréxico mejor. Sobre todo si ya se han probado en ese paciente otras sustancias antianoréxicas que no le han dado resultado. Que era justamente el caso que yo le estaba consultando, ¿no? Y me llamó la atención. Me llamó la atención, pues yo lo he probado, o sea, yo lo he probado en casos clínicos. Ok. Y sí, dice, hasta ahora, pero bueno, ahí el problema es que en muchas sociedades eso no es legal y bueno, tienes que lidiar con esos temas. Claro. Y me dice, y no es justamente, o sea, existen dos compuestos, el CBD y el THC, o sea, el tetrahidrocannabinol y el CBD son los cannabinoides en general. Ok. Son sustancias, no, cannabidiol, perdón. Cannabidiol y tetrahidrocannabinol. Ok. Son dos sustancias, son dos principios activos que tiene la marihuana. El THC es el que te causa la cuestión alucinógena. Ok. Ya. El otro no. La gran mayoría de productos, aceites, ungüentos, etcétera, cremas que se venden digamos, con propósito medicinal, lo que contienen es CBD. Ok. Y eso, digamos, algunos de ellos son también ingeribles, no te causan ningún tipo de cuestión alucinógena. El THC sí, pero sin embargo, es lo que me decía, para el hambre es el otro, es el THC el que te hace falta. El otro no te sirve. Claro. Entonces, bueno, ahí tienes muchas veces vas a tener ese tipo de dicotomías, ¿no? Claro. Y bueno, lo otro es su propiedad como analgésico, que bueno, eso también tiene mucha historia con respecto a eso en pacientes de cáncer y cuestiones así, que les ayuda muchísimo eso. Además, tengo una amistad que tú también conoces, a quien en Canadá, viviendo en Canadá, el médico justamente le recetó THC para cuestiones relacionadas con trastorno obsesivo compulsivo. Ok. Entonces, mira, ahí ya encuentras usos medicinales con más de con más de un principio activo que hay en la marihuana. Claro, mira, y justamente tú dices eso, y cuando tú hablas justamente de este tema del apetito con un evento alucinógeno o con la parte del THC, me arroja un pensamiento bastante interesante, y es el hecho de hasta dónde está inhibido nuestro ser. Sí. Que un desinhibidor, como lo es la marihuana, desbloquea incluso la falta de apetito. Ah, sí, mira. O sea, es interesante hasta dónde puede llegar. Sí, es decir, un uso adecuado te puede liberar a ti de una serie de situaciones médicas importantes. Correcto. Ahora, yo insisto en que
no es un tema médico, no es un tema clínico, no es un tema de salud. Creo que eso nos queda bastante claro. Claro. Insisto en la situación económica, y ahí es donde yo invito a todos nuestros oyentes a que piensen un poco si realmente es así o no. Incluso puede sonar a conspiración, pero lo llevo al plano jurídico nuevamente. Claro. Hoy por hoy, en casi toda Latinoamérica, incluyendo Ecuador, Sí. el consumo no es ilegal. O sea, consumir no es ilegal. Consumir no es legal. ¿Qué pasa? Tú para consumir o para que se considere consumo, tú tienes que tener una cantidad determinada. Sí. Más de esa cantidad, 1 gramo más de esa cantidad, ya se genera, básicamente, ya se genera porte. Ok. Y porte para tráfico. Para tráfico. ¿Qué es lo que está penalizado? La distribución. Ujú. Pues hazlo legal y haz que esa distribución ya no sea propia de un método ilegal. Claro. Es básicamente eso. ¿Por qué no lo hago? ¿Qué quiero yo evitar allí? Ujú. ¿Habrá alguna situación conspiranoica, conspirativa dentro de este evento? O sea, ¿habrá una situación política de alguna sociedad en concreto en donde esto no convenga por negocios personales, quizás? Sí, para mí la respuesta es sí. Hay algún negocio ahí al cual vas a afectar en caso de que legalices. Sí. Tiene que haber más de un negocio y sí, yo creo que son los negocios ilegales que ahora, digamos, se sostienen gracias a justamente esa ilegalidad. Una vez yo conversando con un amigo que es psiquiatra y que justamente es su especialidad, tiene que ver, su especialidad y su campo de trabajo, ¿no? Tiene que ver con la atención a alcohólicos, drogodependientes en general. Ya. Él es una persona muy, muy en contra, sí, frontalmente, muy en contra del uso, inclusive, de la marihuana. A tal punto que tú le dices, bueno, pero una vez al año, o una vez. Y ahí te empieza a decir, no, es que una vez con eso vas a perder ni sé cuántos millones de neuronas. Y yo, no sé, bueno, millones, no sé cuántas, ¿no? Pero miles. Bueno, y te empieza a decir todas las razones por las cuales no deberías consumir nunca en tu vida ni 1 gramo de marihuana. Entonces, es una persona muy, muy, digamos, muy frontal con respecto a su posición en contra no solo a la despenalización, sino al uso de la sustancia como tal. Pero una vez yo le decía, pero mira, ¿tú no crees que con la despenalización digamos, bajen los índices de peligrosidad justamente por todas las actividades ilícitas asociadas al narcotráfico y todas estas cuestiones? El mismo hecho de que eso afecte, digamos, no solo la sustancia termina afectando al cuerpo, al organismo, sino que además al bolsillo del consumidor. Claro. Porque se le va la vida en eso con todo lo que gasta. O sea, no crees que se abarataría. Dice, no, porque si se legaliza, entonces el Estado le va a poner un impuesto. O sea, vas a tener que... los productores van a tener un impuesto a la renta que van a tener que pagar anualmente por producir marihuana, los vendedores también, porque, digamos, ya se constituirían, digamos, como empresa o como algún tipo de figura jurídica, ¿no? De personería jurídica para llevar a cabo este negocio. Y entonces, obviamente, a eso tendrían que responder ante la entidad fiscal correspondiente en cada estado. Generaría un pago de impuestos para la empresa que se dedica a producir, comercializar, etcétera. Y también, obviamente, ese impuesto se trasladaría al consumidor, que también tendría que pagar un IVA y cuestiones así, ¿no? Entonces, él decía que en un final no iba a haber una gran variación en el precio. Pero yo digo, bueno, si lo ves así, tal vez, pero si te das cuenta de que habría más competidores y aumentaría la oferta, tendría que bajar el precio. Claro. Y ahí me dice, bueno, no necesariamente, porque sería un bien, un bien inelástico. Creo que es como le dicen a esos bienes que no se afecta, cuyo precio no se afecta por la demanda o digamos, por las leyes de la oferta y la demanda. Okay. En el caso del cigarrillo, el alcohol, que no importa si sube, la gente igual lo va a comprar. Lo va a comprar. O sea, su demanda no se afecta por el precio, más. Sí. Esto es lo contrario. Entonces, ahí igual me generó esas dudas. Nosotros damos por sentado muchas cosas, ¿no? Pensamos que se legaliza y se solucionan muchos de esos problemas.
como el tema económico, o sea, el precio va a bajar, van a disminuir los índices digamos, los índices delincuenciales, por lo menos los asociados a esa actividad, ¿no? Entonces estamos, creo que en muchos aspectos estamos dando por sentados todos esos actos, o estamos dando por sentadas todas esas acciones que van a ocurrir sin realmente haber analizado a fondo el problema. Porque ya te digo, todo esto que me dijo sí me generó un poco de dudas con respecto a lo que podría pasar. Ok. Entonces, mira, bastante interesante. Creería que es un punto o un tema donde me gustaría, además de otro capítulo, sí, que se pueda analizar la situación económica en relación a las situaciones delincuenciales o pseudo delincuenciales. claro. Me gustaría también contar con la opinión de pues, nuestros oyentes, ¿no? Ellos tomando en cuenta si están o no están de acuerdo con lo que hemos conversado hasta el momento, y justamente como este amigo tuyo, si tienen algún punto que complemente o que en su defecto contradiga las posiciones que nosotros hemos mencionado acá. Okay. Creería que es básico para nosotros poder dar cabida o dar avance a este tema. Y como les dije anteriormente, no es nada más un tema que se quede en mera discusión, en mero disfrute o morbo discursivo, sí, sino que esto puede llegar a alguna persona que quizás tenga un planteamiento social importante, ¿no? Y para que este planteamiento social importante tenga todos los parámetros que debe tener, siempre es bueno que sea analizado por más de una persona. Correcto. Entonces, sí, yo invito a nuestros oyentes a que este tema lo discutamos, a que este tema lo conversemos, a que sobre este tema trabajemos mucho más a fondo y pues lo dejemos allí. Lo dejemos para que una persona con cierta posibilidad social o política nos pueda ayudar a generar el cambio que nosotros estamos buscando crear. O en su defecto, a fortalecer el cambio que no se ha podido dar, es decir, la barrera que no se ha podido dar, pero con argumentos mucho más sólidos, ¿ok? Por una o por otra situación, creería que es súper importante este. Sí, yo a manera de conclusión, yo te diría que sí. En términos generales, yo sí estoy a favor de la despenalización, pero ya digo, sin haber analizado todos estos pormenores que hemos mencionado a lo largo de todo el capítulo, estoy a favor porque en general yo pienso que no es la causa del problema. O sea, que la sustancia en sí no es la causa del problema. Además, la despenalización no va a evitar que la sustancia deje de existir ni que nosotros tengamos acceso a ella. Porque en la actualidad, digamos, la gran mayoría del mundo sigue despenalizada y la gente sigue consumiendo marihuana. Yo, eso sí, no promuevo el consumo indiscriminado ni de esta ni de otras sustancias estupefacientes porque no lo considero en primer lugar primordial para nuestra especie. No creo que sea, digamos, algo esencial para el desarrollo del ser humano. Sí, digamos, tal vez una experiencia puntual, específica, con una intención también muy definida, pueda ser necesario para nuestra evolución o para encontrar cierto tipo de respuesta a algo que estemos buscando, dependiendo de cada persona, de cómo sea cada persona. Yo sí creo que sí puede darse ese caso, pero eso, nuevamente, dentro del marco de una, digamos, de una acción premeditada y de una acción con un fin específico y con un propósito bien definido. No como el, digamos, consumo indiscriminado al cual muchas personas tienen acceso con fines meramente recreativos. No es lo que promuevo, pero pienso decir que debe ser despenalizada. Estoy de acuerdo con eso que planteaba el amigo tuyo que hace un rato relataste, que decía que sí, que digamos, no es que estoy de acuerdo, son investigaciones científicas que hasta el momento no han sido refutadas en el plano de digamos, del rigor de una investigación científica. Y es que sí, el consumo de marihuana produce una merma notable en la capacidad neuronal del ser humano. Entonces, eso hay que cuidarlo. Aquel ser humano que quiera ser productivo intelectualmente no puede darse el lujo de estar recurriendo a esta sustancia una y otra vez. Probablemente alguna
ves excepcional, sí, no hay ningún problema, y con un fin específico, como digo. Pero hacer de esto un consumo regular sí va a mermar sus capacidades intelectuales y por consiguiente sus resultados, si es que eso es lo que está buscando, ¿no? En ese ámbito. Y lo mismo en el ámbito físico. Yo creo que el rendimiento físico también se ve deteriorado por el consumo regular y frecuente de este tipo de la marihuana en específico. No sé si existan otro tipo de sustancias que brindándote la misma digamos, la misma experiencia alucinógena o incluso alguna más intensa, no tengan estos efectos colaterales indeseables, como el de la pérdida de neuronas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, de mi parte, esa sería mi conclusión. O sea, estoy a favor de la despenalización por una cuestión simplemente de respeto a las libertades, por una cuestión de que no es la solución al problema. Y no es y que no es la solución está más que demostrado, porque desde que está despenalizada sigue habiendo el mismo problema, ¿no? Y eso, pero el consumo sí pienso que debe ser de alguna manera manejado con responsabilidad por parte de cada ser humano, y el que no esté en capacidad para manejar con responsabilidad, pues debería ser controlado de alguna forma. No sé si tú quieres agregar algo más. No, creo que tu conclusión fue bastante precisa, abarca todo lo que yo también quería dar de conclusión. No tengo nada más que agregar más allá de dirigidos a nuestros oyentes, pues que nos dejen sus comentarios, que den sus opiniones, pues para poder también nutrirnos un poco más de este tema, ¿no? Con puntos que quizás se nos hayan escapado en este debate. Creo que sería todo, Alejandro. De mi parte, pues me despido. Sí, y un mensaje a los que tanto a los que nos escuchan como a los que nos ven por los medios audiovisuales, en las redes audiovisuales en las que estemos. Suscríbanse a nuestros canales y, bueno, nos dejan sus comentarios, interactúen con nosotros y todo eso. Recomiéndenos, compartan esta transmisión, etc. De mi parte, muchas gracias y hasta luego.